Esta primera mesa redonda del 35 Congreso de CIMA, en la que tengo el privilegio de participar moderando, o al menos intentándolo, a notables compañeros muy queridos y admirados por mí. Gracias. Como habéis podido ver, esa mesa va a versar sobre la administración del arbitraje en un Estado de Derecho, título que es lo suficientemente amplio y flexible como para permitirnos analizar de manera conjunta una serie de cuestiones, todas ellas relacionadas con la resolución de conflictos mediante procedimiento arbitral, junto a la necesidad de defender, de fortalecer los principios fundamentales que sustentan nuestra sociedad. Y es que al tiempo en que el arbitraje se ha venido consolidando como un mecanismo eficiente y ágil para resolver estos conflictos, especialmente en ámbitos comerciales internacionales, se plantea, dentro del marco del Estado de Derecho, pues importantes interrogantes, desafíos, incluso cada vez con mayor relevancia. Así, por ejemplo, ¿cómo se puede garantizar? ¿De qué medios se dispone para que el arbitraje se desarrolle en un ambiente de absoluta imparcialidad, de transparencia, de justicia en definitiva? ¿O qué papel juegan, si pueden o no intervenir y hasta qué punto, las instituciones y los tribunales de justicia en la supervisión y en la ejecución de los laudos arbitrales o, en definitiva, cómo el arbitraje puede contribuir a fortalecer nuestro Estado de Derecho? Hoy, con las intervenciones de esta mesa redonda, compuesta por reputados expertos en Derecho, especialistas además en arbitraje y gobernanza, pues podemos profundizar en todas estas cuestiones y a la vez hacer patente la necesidad que existe de que consigamos un equilibrio entre lo que es la autonomía del arbitraje y los principios fundamentales del Estado de Derecho que rigen toda democracia. Así que, sin más, voy a dar paso a las intervenciones de los ponentes, a los que desde ya pediría que sean generosos en el tiempo que ha sido asignado a cada uno de ellos y podamos incluso tener unos minutos finales de debate. Comenzamos con nuestro compañero querido y admirado por todos, Fernando Castelo Álvarez. Fernando ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1969. Como tal, ejerció en Santander y en Madrid, aquí en concreto como abogado del Estado ante el Tribunal Supremo durante 20 años. Ha sido profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela de Inspección Financiera, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y en su actividad pública, Fernando Castelo ha sido presidente del Banco Hipotecario de España, secretario general del Instituto de Cooperación Iberoamericana y ha ostentado varios cargos públicos en la Administración del Estado como secretario general técnico del Ministerio de Información y Turismo, subsecretario del Ministerio de Cultura y director general de Radio Televisión Española. Actualmente, Fernando es socio, presidente y director del bufete Castelo y Moliner Abogados y árbitro de CIMA. Desde su profundo conocimiento y su visión integral del tema, nos va a ofrecer una ponencia realmente interesante. Van a presentar una serie de reflexiones sobre las perspectivas del arbitraje administrado, cuestiones de una gran relevancia en la práctica arbitral y que estaremos muy agradecidos de oír. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Mi agradecimiento a los organizadores del Congreso por haberme dispensado el honor de sentarme en una mesa con tan ilustres juristas como los que me acompañan, o a los que acompaño, mejor dicho, para dar el orden adecuado a las cosas. Y nada, sencillamente inauguro la mesa por una exclusiva razón. Es que mi apellido es el primero en el orden alfabético, no hay otra razón. Eso también me condiciona el contenido de la intervención, porque voy a tratar de hablar con carácter general del arbitraje institucional y un poco de la problemática. Voy inevitablemente a tocar temas que ya el profesor Aragón ha tocado y seguramente temas que estoy convencido mis compañeros de mesa van a tocar. Les pido disculpas a ellos, al profesor Aragón, obviamente ya no ha lugar a esa disculpa, pero sí a ellos, porque son posteriores a mi intervención. Espero no pisarles, entre comillas, demasiado sus temas, simplemente apuntarlos. ¿Cuáles son esas perspectivas del arbitraje, tal como el arbitraje administrado institucional por contraposición al arbitraje ad hoc en estos momentos?
pues para concretarlas es preciso destacar sus atractivos y también sus riesgos o sus limitaciones. Que hay una progresiva generalización del arbitraje en los últimos años no ofrece ninguna duda, sobre todo en el ámbito internacional, en el ámbito negocial, en el ámbito de las inversiones, pero también paralelamente en el contexto interno nacional. Y ello conlleva también una proliferación y generalización de la intervención de instituciones que tienen una función de administración del arbitraje. ¿Por qué se acude al arbitraje ad hoc o institucional y se desplaza a la jurisdicción? Pues sencillamente porque la jurisdicción, la experiencia indica al ciudadano que los tribunales de justicia, la justicia en general, es lenta en su actuar y acuden a vías más expeditivas de solución. Sobre todo, repito, cuando subyacen interesantes o importantes intereses económicos. Ahora bien, planteado así, con esta proliferación de instituciones arbitrales y con una generalización del arbitraje, no cabe duda, a priori, que el arbitraje administrado presenta sobre el arbitraje ad hoc ventajas importantes. Intento ir concretando y cortando la intervención precisamente para respetar el tiempo que nos ha marcado la coordinadora, o que me ha marcado la coordinadora. Entre esas ventajas, y sin ser exhaustivo, evidentemente facilita la redacción de la cláusula compromisoria, que siempre es un problema en un arbitraje no administrado, en un arbitraje ad hoc, allana la llevanza del arbitraje, facilitando los medios y el procedimiento de notificación, etcétera, etcétera. Y finalmente permite llegar a una resolución en tiempo razonable, perfectamente contrastada y analizada por parte de la propia institución, en lo que puede analizarlo, ya lo veremos después, garantizando una resolución ejecutable y, por consiguiente, eficaz. Para que el arbitraje administrado, en mi personal opinión, se asegure, digamos, y se consolide como la forma de llevanza de un arbitraje por sus preferencias sobre el arbitraje ad hoc, es necesario, en mi opinión, que estas instituciones arbitrales sepan actuar ab inicio como rigurosos garantes de la independencia del árbitro o árbitros que han de dirimir la cuestión, sobre todo cuando es la propia institución la encargada de nombrar al árbitro. Y subyace en este tema de la independencia, a mi juicio, algo que no es exactamente o no está dentro exactamente de lo que es el concepto de independencia, que es el hipotético conflicto de intereses, que es un matiz de esa independencia, pero un matiz que está alejado del sentido objetivo de la independencia del árbitro respecto de las partes en conflicto. No solo tiene que ser independiente de las partes en conflicto, tiene que estar alejada de los intereses de las partes en conflicto. Y entiendo que para las instituciones arbitrales constituye una exigencia fundamental el ofrecer las máximas garantías de control de esa independencia, incluyendo también la posibilidad del conflicto de intereses. Creo que no es tanto la capacidad, la formación, la solvencia jurídica del posible árbitro lo que atrae muchas veces a las empresas, a las grandes empresas, o, en definitiva, a las partes de un negocio jurídico cualquiera, sobre todo de contenido económico, lo que les atrae, repito, a la hora de elegir una institución arbitral. Yo creo que es, sobre todo, que esa institución arbitral asegure la independencia del árbitro, insisto, respecto de las partes en conflicto y respecto de los legítimos intereses, indiscutiblemente legítimos, no hablo de los no legítimos, intereses en conflicto de las partes. Toda institución que quiera prestigiarse tiene, a mi juicio, que ofrecer este control y, además, garantizarlo de
de forma inexorable a las partes en conflicto. Hago un ligero paréntesis a este respecto. A mí, personalmente, me parece muy correcta la fórmula de designación de árbitro que tiene el reglamento de la CIMA. Existen otras fórmulas también, pero esa es una fórmula correcta, muy correcta, que yo creo que garantiza bastante y asegura bastante ese control de la independencia del árbitro y ese aseguramiento a las partes de que el árbitro está alejado de los intereses personales en conflicto. Ahora bien, dicho esto, ¿cuál es el papel del Estado respecto al arbitraje institucional? En buena parte el profesor Aragón Reyes ya ha explicado eso. Yo, sin embargo, voy a insistir en algunos aspectos de ese papel del Estado en un Estado de Derecho. El arbitraje tiene como fundamento último la voluntad, el libre arbitrio de las partes. Artículo 10 de la Constitución española y, por tanto, las partes, en ejercicio de ese libre albedrío, deciden en materias que son de su libre disposición, deciden excluir a la jurisdicción ordinaria y resolver sus discrepancias sometiendo a la institución heterónoma de resolución de conflictos, que es el arbitraje privado. Partiendo de ese principio básico de que es la voluntad concorde de las partes, pues evidentemente la intervención del Estado tiene que ser consecuente con ese principio básico. Por tanto, sin duda, al Poder Legislativo le incumbe la regulación general normativa, en España es la Ley de Arbitrajes Privados, que limita ya de entrada la intervención judicial en el arbitraje a funciones de apoyo y de auxilio y de control del arbitraje y también envía, entre comillas, porque luego matizaré, de revisión del laudo, envía de anulación, la llamada acción de anulación. La ley admite el arbitraje institucional y solo exige que las corporaciones, entidades de derecho público o las asociaciones privadas que se dedican a la administración del arbitraje o que quieran dedicarse a la administración del arbitraje tengan previsto en sus estatutos esta función. La prescripción legal que se contiene en la ley, la única que se contiene en la ley, el artículo 14, es que están obligadas estas instituciones a velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros, por la transparencia de su designación y por su independencia. No hay, pues, en nuestro sistema jurídico un control directo y específico por el Estado de las entidades que administran el arbitraje. Como descansa en la voluntad de las partes, es evidente que, al margen de las facultades de control y apoyo del Poder Judicial, el Estado no puede ni debe interferir en mayor medida en esta institución que descansa, repitamos, recogiendo el principio, en la voluntad libre de las partes. Por eso, lo digo con el debido respeto, se entienden mal algunas iniciativas en algunos países. Recientemente hemos tenido conocimiento de una en el Perú, que es la creación del RENACE, que es el Registro Nacional de Árbitros, a cuya inscripción se supedita la posibilidad de ejercer como árbitro, lo cual obviamente se traduce en una pérdida del espectro de árbitros posibles que se pueden elegir, porque tienen que estar inscritos y haber recibido el marchamo oficial adecuado, interferencia, por tanto, en el libre juego de la voluntad de las partes, y sin duda de tener consecuencias en muchos campos de la vida social, económica y, por supuesto, yo creo que incluso en las propias inversiones en ese país. Dicho lo anterior, ¿dónde está el control de la actuación arbitral? Lo ha planteado el profesor Aragón, se va a plantear aquí y yo voy a permitirme hacer alguna pequeña reflexión sobre el tema. Espero, repito, que no pisando demasiado las intervenciones de mis compañeros de mesa. Aquí creo que es donde cobra todo el atractivo el arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc. ¿Por qué? Porque el arbitraje institucional ofrece el reglamento propio de la institución,
que suelen ser obras muy trabajadas, muy estudiadas y que en cada paso garantizan los principios básicos del arbitraje. Ya no solo la independencia del árbitro, sino la transparencia, la igualdad de las partes, el derecho, obviamente, de debate consustancial a todo proceso o todo procedimiento de conflicto. Es decir, pero además reúne otros condicionantes que abundan en el conjunto de garantías que permiten esperar un laudo independiente y solvente. De ahí la importancia de una buena administración del arbitraje. No solo por el propio bien de la institución arbitral, sino también porque esa institución arbitral es una cooperadora indispensable en el buen orden jurídico en un Estado de Derecho. Si admitimos el arbitraje como forma de solución de conflictos y ese arbitraje se está generalizando, sin duda ninguna, esa institución es una cooperadora necesaria, repito, en el buen orden jurídico de ese Estado de Derecho. Emitido el laudo arbitral, ese control puede ser doble. En primer lugar, si lo prevén los estatutos o reglamentos de la institución arbitral, lo que pudiéramos llamar una apelación arbitral. Una apelación arbitral, es decir, una especie de instancia ante un segundo tribunal arbitral, unipersonal o pluripersonal, pero aquí ya tenemos que plantearnos que tiene que ser una instancia limitada, obviamente limitada. Limitada a lo grosero, a lo manifiesto, en lo formal y en lo material, pero limitada. No puede ser un segundo arbitraje, porque crearíamos con un segundo arbitraje pues realmente un orden absolutamente paralelo al orden, en mi opinión, al orden judicial, y infringiríamos pues, el principio de unidad jurisdiccional que establece nuestra Constitución, según la cual pues, el Poder Judicial descansa en los juzgados y tribunales que integran la organización política del Estado. Por tanto, no caben un arbitraje y otro arbitraje sobre el mismo tema. El arbitraje es pactado, termina en lo primero, y solo la función del tribunal arbitral de apelación debería ser, o debe ser, a mi juicio, debe ser estrictamente para corregir los errores de bulto, las apreciaciones fácticas de bulto, lo que se puede llamar infracciones verdaderamente manifiestas, indiscutibles. También sometidos, obviamente, al control judicial, y ahí entramos en el asunto control, que es el control de la vía judicial ordinaria. Sabemos que ese control, en el ordenamiento jurídico español, en el Estado de Derecho español, es doble. El recurso de la llamada acción de anulación, que es la primera de las fórmulas esenciales que recoge la ley de arbitraje, y el recurso, igual que cabe contra una sentencia, cuando se trata de la revisión de sentencias firmes, que es el curso de revisión de laudos firmes. Lo dejo a un lado por la similitud como el efecto con el significado de ese recurso como un recurso contra una resolución ya firme, sea de origen arbitral, sea de origen judicial, pero que se desenvuelve en el ámbito estrictamente judicial. Por tanto, el que interesa a estos efectos de control del laudo es el recurso de anulación, porque afecta a autos no firmes. También tiene que tener sus límites, y se ha planteado, evidentemente, de manera tan brillante como lo ha hecho el profesor Aragón, se va a volver a plantear. El concepto crítico, y yo ya termino, es el concepto de orden público. La ley establece los motivos tasados que dan lugar a la llamada acción de anulación, que no es un segundo recurso, y por eso no se llama recurso, ni se llama recurso de apelación, ni se llama recurso de anulación, es acción de anulación. Y no puede ser un recurso, porque si admitiéramos un recurso y por consiguiente que el tribunal de anulación pudiera revisar el fondo de la cuestión, estaremos quebrantando el principio esencial del arbitraje, que es que descansa en la voluntad de las partes, y han querido excluir la intervención judicial. Es de cajón, absolutamente de cajón. Si yo quiero excluir la intervención judicial, esta intervención judicial no me puede decidir el fondo del asunto que he querido excluir de la decisión judicial.
me podrán controlar que esa decisión se ha tomado con arreglo a los parámetros formales y materiales que establece la ley ordinaria y que además corresponden al buen sentido, al orden público del Estado, pero no más allá. Bien, ese es el problema. ¿Cómo se ha interpretado esta idea del orden público? ¿Cómo se interpreta? Es clave en el futuro del arbitraje y ha sido muy costoso en los últimos años en la Comunidad de Madrid por las actuaciones, hay que decirlo claramente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que aludió el profesor Aragón Reyes, y yo voy a aludir también en una sentencia más reciente, cuyo presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Constitución fue el compañero de mesa, el magistrado don Juan Manuel Sion. Ese concepto de orden público ya ha quedado definido en la intervención magistral del profesor Aragón y supongo que volverá sobre ello don Jesús Remón. Por tanto, no voy a entrar en él. Son cuestiones formales. Solo quiero aludir a un aspecto particular, y con esto finalizo, que surgió con motivo de otra deriva del orden público que no lleva a un cambio de la decisión tomada por el árbitro de orden sustantivo, sino que se plantea con ocasión de la llamada prioridad de la jurisdicción penal por la vía de la prejudicialidad penal en el ámbito del arbitraje. Ese tema también lo analizó el Tribunal Superior de Justicia y dictó una sentencia anulatoria en base a un principio de prudencia y no contrastando el concepto de prejudicialidad penal con lo que dispone al respecto de la jurisdicción civil en relación con los tribunales ordinarios, que está en el artículo 41 de la ley de enjuiciamiento civil. Sin embargo, el tribunal arbitral sí lo hizo, en ese caso concreto sí lo hizo, sí analizó la prejudicialidad penal a la luz de lo dispuesto en el artículo de los requisitos para que produzca efecto suspensivo del procedimiento que establece la ley de enjuiciamiento civil en dicho artículo. Se lo hizo, llegó a la conclusión de que no reunía esos requisitos, pues el Tribunal Superior de Justicia anuló ese laudo y dictó una sentencia anulatoria por infracción del orden público, en base, repito, a un principio de prudencia penal que debe haber respetado el Tribunal Arbitral. Planteado el recurso en amparo por infracción del artículo 24 de la Constitución, por violación vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional admitió el recurso en amparo y dictó una sentencia que añado a la dictada por el profesor Aragón, y repito, por la Sala Segunda, presidida entonces por el don Juan Antonio Siol, con fecha 4 de abril del año 1922, y en el recurso al paro 4.731 del año 20. Les remito a ustedes esta sentencia que podía analizar, cita multitud de sentencias anteriores en la línea de las citadas por el profesor Aragón y zanja este tema negando la validez del principio de prudencia en el ámbito de la prejudicialidad. Nada más. Yo también le deseo, como árbitro de CIMA, a la institución otros 35 años de venturosa vida, que algunos obviamente no llegaremos a ver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por tus brillantes reflexiones, a mi juicio muy acertadas y que nos hacen tomar conciencia de los beneficios que representa el arbitraje administrado y, como tú dices, la importancia de las instituciones arbitrales como cooperadoras en el buen orden jurídico del Estado de Derecho. Las reflexiones de Fernando son perfecta introducción para las cuestiones que se van a tratar en el resto de las ponencias. Continuamos con Jesús Remón Peñalver. Queridísimo amigo, compañero, y Jesús necesita muy poca presentación, pero la voy a refrescar a la audiencia. Jesús es presidente de Uría Menéndez, despacho al que se incorporó como socio en 1996, procedente de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional,
y hasta 2022 dirigió el área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje. Es además vocal permanente de la sesión procesal de la Comisión General de Codificación, presidente de honor del Club Español de Arbitraje, miembro de la Comisión de Buenas Prácticas de CIAMCIAR, miembro de Pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid, fue miembro de la Corte de Arbitraje de la CCI París entre 2015 y 2021, patrono de la Fundación Aranza de la Ley y miembro del Consejo Académico de FIDE. Jesús Remón ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y está en posesión de la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. Precisamente, dada la amplitud de la mesa que os comentaba, Jesús, al amparo de la rica experiencia profesional que posee, pues va a ser una exposición de una serie de temas a través de cuestiones de interés práctico, tales como los principios que rigen el arbitraje, alcance y consecuencias, iura novit arbiter, el secreto de las deliberaciones del tribunal y algunas consideraciones sobre la motivación de los laudos. Pues cuando quiera, Jesús, gracias. A los organizadores del Consejo, del Congreso, gracias Juan, gracias Paco por la oportunidad de participar en este 35 aniversario. Y quería, antes de empezar, adherirme al recuerdo que Juan ha hecho a quienes estuvieron acompañándonos en el 30 aniversario y no lo están en el 35, con una mención especial a Luis Argüello. Luis Argüello fue durante muchos años, sentado en la mesa con muchos de nosotros, el alma y el cuerpo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, y no quería dejar de hacer ese recuerdo especial a Luis. Decías, y habíamos hablado de hablar primero de principios rectores del arbitraje, cómo se proyectan y cuál es su alcance en el procedimiento arbitral. Claro, hacer esto después de la magnífica conferencia del profesor Aragón tiene sus dificultades, sobre todo cuando hay algún matiz que yo quiero introducir en relación con lo que ha expresado con su brillantez habitual el profesor Aragón. Los principios que rigen el arbitraje son simples: igualdad, audiencia y contradicción. Pero esos principios, en nuestro sistema constitucional, no derivan, a mi juicio, directamente ex constitutione, sino que derivan de la ley, derivan del artículo 24 de la Ley de Arbitraje. Y esto no es una opinión personal, porque en esto lo único que hago es, de algún modo, reproducir la jurisprudencia constitucional sentada desde el auto del 94, insistida en las sentencias sobre arbitraje obligatorio de los años 94 y 95, y muy especialmente en ese auténtico leading case, a mi juicio, del marco constitucional del arbitraje, que es la sentencia 9 del año 2005. Sentencia absolutamente importantísima, que luego es profundizada cuando, en definitiva, se señala algo fundamental para el marco constitucional del arbitraje, y es que el fundamento constitucional del arbitraje no está en el derecho a la tutela, sino que está en la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, por la simple y sencilla razón de que el arbitraje deriva de una renuncia provisional y transitoria al ejercicio del derecho a la tutela. ¿Significa eso que las garantías del due process no operen sobre el arbitraje? Claro que no. Operan necesariamente, y el legislador no podría decir otra cosa, muy probablemente, porque esas garantías Pero eso es los límites del legislador ex constitutione, y otra cosa que el artículo 24 se proyecte sobre el arbitraje, que no se proyecta, y que creo que fue uno de los problemas que determinó la deriva del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a partir de las sentencias del año 2015. Claro, en relación con el procedimiento, la regla de oro, como todo en arbitraje, es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden convenir el procedimiento, la cláusula arbitral, lo pueden hacer cuando ya ha comenzado el procedimiento, lo pueden hacer mediante el sometimiento sin más al reglamento de una corte, y sabemos que es absolutamente importante y recomendable que los árbitros demos a las partes la oportunidad de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones del procedimiento sin necesidad de tener que utilizar los amplios poderes o facultades de dirección del procedimiento que tanto la ley como los reglamentos asignan a los árbitros. Pero decía que el alcance general de esos principios lo podemos resumir en la garantía del due process.
Eso, ¿cómo se ha configurado en la práctica judicial española? Dentro del orden público procesal. Así lo decían las audiencias provinciales, así derivaba de muchas sentencias del Supremo en materias de exequatur, así lo sigue diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a pesar de que yo creo que no es así, porque yo creo que el artículo 41.1b de la Ley de Arbitraje incluye un motivo o una causal específica que estaría fuera del orden público, pero se utiliza el orden público como Oberbegriff, como auténtico supraconcepto, de tal manera que no se delinea bien o no se delimita bien que no hace falta acudir al orden público procesal para proyectar la garantía del due process en la acción de anulación. Existe el 41.1b, que es cuando cualquiera de las partes no haya podido, por cualquier razón, hacer valer su defensa. Ahí está realmente la garantía del due process, a mi juicio. La igualdad de armas es simple. La igualdad es igualdad de armas, es mismas posibilidades de alegación y de defensa. Y, por tanto, si hacemos un repaso de nuestra práctica judicial, veremos que se infringe si un árbitro practica una prueba de reconocimiento en presencia de una sola de las partes. Es el caso de una célebre sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de febrero del año 2010. O también, en una sentencia mucho más reciente, la 34 del 2024 de 9 de julio, si se incorpora una prueba sin someterla previamente a alegaciones de las dos partes. Pero lo que no opera en el arbitraje, del mismo modo que en la jurisdicción, y eso es importante, es la preclusión. Me refiero primero a la preclusión por los plazos. Para empezar, en arbitraje, salvo acuerdo en contrario de las partes, es perfectamente posible modificar o ampliar la demanda o la contestación, como dice el artículo 29.2 de la Ley de Arbitraje, a menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se hubiese hecho. Es perfectamente posible. La mayoría de los reglamentos, eso sí, establecen un momento para anunciar la reconvención, y si yo no recuerdo mal, el artículo 8 del reglamento de CIMA exige el anuncio de la reconvención en el momento de contestar a la solicitud de arbitraje. Ahí hay un principio de igualdad que, para garantizar también la plena contradicción, establece un momento donde debe anunciarse la reconvención. Y es claro que en ningún caso podrán admitirse modificaciones o ampliaciones que perjudiquen al derecho de defensa, y que las modificaciones extemporáneas deben, a mi juicio, tener una proyección fundamentalmente en el régimen de costas. Pero las facultades de dirección del procedimiento permiten a los árbitros resolver muchos problemas de alegación formalista de preclusiones, y esa es la realidad de la flexibilidad del procedimiento arbitral. Otra cosa a la que, por razón de tiempo, porque me voy a ajustar al tiempo, María Luisa, no me voy a detener, es hasta qué punto opera en el arbitraje la preclusión del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, eso de no poder volver a deducir lo que era deducible en un momento anterior. Ahí ha habido distintas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, si lo deducible pero no deducido en la jurisdicción operaría también como un límite para poder plantearlo en un arbitraje posterior. Bueno, yo lo dejo ahí apuntado porque, por razón de tiempo, no me da tiempo, valga la redundancia, a otra cosa. Y una novit arbiter. Sabemos que en el sistema procesal civil español los jueces tienen la obligación de resolver conforme a las normas que se consideren aplicables, aunque las partes no las hayan invocado. Es algo que deriva del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Naturalmente, la Ley de Arbitraje no aborda esta cuestión y no podemos acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil para resolverlo. Sería un grave error. La práctica judicial española no es muy extensa al respecto. Hay una sentencia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 76-2013, de 15 de octubre, que da carta de naturaleza, de algún modo, al iura novit arbiter, diciendo que no se generará nunca indefensión cuando, en virtud del principio iura novit curia, el árbitro se limita a aplicar normas distintas de las invocadas por las partes, sin alterar el componente fáctico esencial de la acción ejercitada ni la causa petentia.
El iura novit arbiter se encaja dentro de la amplia discrecionalidad procedimental que se reconoce a los árbitros en el artículo 25 de la Ley de Arbitraje. Y esa configuración procedimental permite, por un lado, deducir dos consecuencias. Primero, que está sometido a la autonomía de la voluntad, las partes podrían excluirla, lo que no es en modo alguno habitual. Y, en segundo lugar, es una facultad de los árbitros el poder acudir a plantear cuestiones de oficio y no un deber, salvo cuando se trate de normas de orden público. Pero el problema que se suscita es bien claro, y es que cuando los árbitros suscitan cuestiones que no han sido planteadas por las partes, pueden plantearse determinadas dudas en relación con la imparcialidad, porque eso puede beneficiar a una parte y perjudicar a otra, y en relación también con las iguales oportunidades de alegación, contradicción y defensa. Por eso, hay que ser prudentes, a mi juicio, en la aplicación de ese iura novit arbiter. Y en la comunidad arbitral existen determinadas reglas más o menos consolidadas que nos permiten fijar el marco de esa posibilidad. Como regla está claro que corresponde a las partes la alegación del derecho y a los árbitros deben decidir conforme a lo alegado por las partes. Es lo que yo en alguna ocasión he formulado diciendo que los árbitros no tienen derecho a inventar. Me parece que ese es un principio importante. Ahora bien, salvo aunque con las normas de orden público no exista un deber de los árbitros de aplicar de oficio normas que consideren procedentes, los árbitros sí tienen la facultad excepcional de hacerlo, siempre en el terreno de la calificación de los hechos y nunca alterando la causa petendi. Y cuando así se hace, la primera regla es que los tribunales deben conceder a las partes una oportunidad razonable y efectiva de ser previamente oídas sobre las cuestiones jurídicas que consideren de oficio relevantes para adoptar la decisión. Es una de las conclusiones de la conferencia de la ILA de Río de Janeiro del año 2008. Y esa audiencia debe acordarse lo antes posible. No hacerlo así podría ser motivo incluso de anulación, aunque el pronunciamiento judicial que tenemos al respecto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de abril de 2013, para la que el único límite del iura novit arbiter se encontraría en la congruencia del laudo. La verdad es que creo que ahí hay que diferenciar entre la congruencia o incongruencia que tiene que ver con el principio dispositivo y la indefensión que pudiera derivarse de esa aplicación del iura novit arbiter que tiene que ver con los principios de audiencia y de contradicción. En cualquier caso, el tribunal debe siempre respetar y garantizar esa adecuada contradicción. Se decía antes que el arbitraje internacional está teniendo muchísimo más desarrollo que el arbitraje doméstico. Y CIMA ahora, como consecuencia de su promoción de la existencia de CIAMCIAR, se dedica fundamentalmente al arbitraje doméstico. El arbitraje doméstico, para que termine de desarrollarse de forma clara, requiere confianza. Confianza en instituciones arbitrales independientes. Confianza en una jurisdicción que respete y sea plenamente consciente de los principios rectores del arbitraje. Y confianza en los árbitros. Creo que tenemos instituciones arbitrales sólidas, creo que tenemos una jurisdicción que, gracias también a la llamada de atención de las sentencias del Tribunal Constitucional que se producen a partir del año 20, podemos decir que es perfectamente amigable en España con el arbitraje. Y lo que debemos es seguir reforzando la confianza en los árbitros. Por eso quería referirme a uno de los elementos que, a mi juicio, tienen trascendencia: la importancia del secreto de las deliberaciones del tribunal. Las deliberaciones del tribunal deben siempre permanecer secretas, y eso está encuadrado dentro del deber general de confidencialidad previsto en el artículo 24.2 de la Ley de Arbitraje. Es una exigencia que está en línea de la garantía de la independencia e imparcialidad de los árbitros y a la que ya se refería un documento tan antiguo sobre las reglas de la IVA sobre ética para árbitros del año 87.
En el año 87, fijaos lo que se decía, las deliberaciones son confidenciales con carácter perpetuo, a menos que las partes eximan a los árbitros de esa obligación, y un árbitro no debe nunca participar ni prestar información para colaborar en ningún procedimiento sobre el laudo, a menos que con carácter excepcional considere que es su deber revelar cualquier comportamiento manifiestamente erróneo o fraudulento de sus coárbitros. Algo que se repite en el Código de Buenas Prácticas del Club Español Iberoamericano de Arbitraje, y algo que en términos muy parecidos se alude en el artículo 41.5 del reglamento de CIMA, que en este punto es fiel trasunto de esas reglas de ética de los árbitros de la IVA del año 1987. Y me iba a referir finalmente a algo que tiene que ver con la motivación de los laudos y la vinculación de los árbitros a la jurisprudencia. Esto es algo que he hablado muchas veces con algunos de los que están en esta sala. Bueno, sabemos que la motivación de las sentencias y la motivación de los laudos son cosas distintas. En primer lugar, porque el árbitro no es un poder del Estado, su legitimidad no deriva de la jurisdicción, sino del acuerdo de las partes. En segundo lugar, porque el laudo no completa el ordenamiento. El laudo no tiene o cumple una función filogenética, sino que se limita fundamentalmente a resolver el caso. No tiene la motivación del laudo la función de permitir la revisión en la vía de los recursos, porque, como se ha dicho y se ha dicho muy bien, la acción de anulación y el control de anulación tiene como límite la opinión o el criterio sobre el fondo de los árbitros, pero sí cumple una importantísima función de trasladar a las partes las razones de la decisión. Y ese deber de hacerse comprender que tenemos también los abogados ante el arbitraje es un deber que igualmente tienen los árbitros, un deber de hacerse entender sobre el fundamento de sus decisiones. La práctica judicial ha dicho que, como en nuestro sistema la jurisprudencia no es vinculante, los árbitros no estarían en principio vinculados por la jurisprudencia, como tampoco lo están en principio los jueces y tribunales. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de septiembre de 2017 que dice: no teniendo la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico un efecto absolutamente vinculante, un laudo que rebata razonadamente las tesis jurisprudenciales nunca podría ser tildado de arbitrario y vulnerador del orden público. Pero hasta aquí la teoría. Hasta aquí la teoría. Si hay una línea jurisprudencial consolidada y no existen problemas respecto del encaje del supuesto de hecho en la jurisprudencia, el laudo, a mi juicio, el recto ejercicio de la función arbitral, sí que impone de algún modo el seguimiento de esa jurisprudencia, porque el arbitraje no puede estar ajeno a las exigencias de previsibilidad y de seguridad jurídica que pedimos del conjunto del ordenamiento jurídico. Por tanto, vinculación directa no, que el recto ejercicio de la función arbitral lo que recomiende de manera muy intensa, por no decir que exija, es el seguimiento de las líneas de jurisprudencia cuando existan, sean claras y sean claramente encajables en el caso, a mí me parece incuestionable. Y con eso termino, creo que termino en plazo, María Luisa, y muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Muy interesante, realmente ilustrativa de los retos que enfrenta el arbitraje, ofreciendo soluciones, y seguro que todos hemos aprendido muchísimo. Pues corresponde en tercer lugar el turno a Pascual Sala Sánchez. Pascual tiene una trayectoria profesional realmente extraordinaria, no solo dilatada en el tiempo, sino por su brillantez absoluta. Fue número 1 de su promoción al ingresar en la carrera judicial y, asimismo, al ser magistrado de lo contencioso administrativo. Tras ser nombrado consejero de Tribunal de Cuentas y magistrado del Tribunal Supremo, fue nombrado en 1988 presidente del Tribunal de Cuentas, en 1990 presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y en 2011 presidente del Tribunal Constitucional.
Pascual Sala es autor de numerosas publicaciones y artículos en materia de Derecho Administrativo, Jurisdicción Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Está en posesión de la Medalla al Mérito Constitucional, de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia y miembro de honor de muy diversas asociaciones de juristas y medios de comunicación. En la actualidad es socio consultor en el despacho Roca y Ullén en Madrid. Pascual Sala nos va a ofrecer una ponencia hablando sobre la garantía de la administración arbitral en la corrección del laudo, como medida que contribuye sin duda a asegurar lo que es la integridad, la precisión del laudo, en cuanto viene a permitir, bajo ciertas condiciones y siempre según las reglas que rigen el procedimiento arbitral, enmendar errores, respetando lo que constituye el contenido sustancial de la decisión arbitral y reflejando correctamente la intención del tribunal, haciendo el laudo claro y preciso. Así que cuando quieras, Pascual, muchas gracias. Has omitido que es árbitro de CIMA. Ah, bueno, son todos árbitros de CIMA. Bien, bien. Pues muchas gracias, querida María Luisa, por moderarnos de esta forma. Sin duda alguna, coincidimos en el Tribunal Constitucional, ella era abogada del Estado, la jefa de la Abogacía del Estado en el Tribunal Constitucional, y tuvimos ocasión de compartir muchas opiniones, concretamente no solamente en el ámbito jurídico constitucional, sino también en el ámbito particular. Debo de dar las gracias a la Presidente, al Secretario, en general a todos los miembros de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid, que es una corte prestigiosísima, que ha ganado el prestigio precisamente por la calidad y la excelencia profesional que tienen todos los miembros que siempre ha elegido. Inclusive, en su propio reglamento, para ser miembro del árbitro, concretamente en las listas públicas de árbitro, que tienen que publicar las cortes arbitrales, tiene que haber desarrollado no solamente haber ser abogado del Estado excelente, letrado del Consejo de Estado excelente, magistrado excedente, jubilados, quiero decir, magistrado excedente o magistrados jubilados, sino tener un periodo profesional precisamente de acreditada solvencia para resolver las cuestiones que en virtud del principio de autonomía de la voluntad se planteen a un tribunal arbitral. Y además una trayectoria profesional impecable. Fíjense ustedes con qué pocas palabras, sin embargo, una corte de arbitraje como CIMA ha exigido la excelencia técnica de los miembros de la Corte, que son los que precisamente, en lo que yo voy a tratar ahora, es una de las garantías que tiene de que el árbitro que dicten estos árbitros elegidos con la regla, criterios de excelencia profesional, pues será un árbitro ajustado a derecho, concretamente en las decisiones que de carácter sustantivo tienen que aplicar los árbitros también, como en las de carácter procedimental, es decir, las adjetivas que tienen a su vez a lo largo del procedimiento arbitral que abordar. No me adhiero concretamente a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, empezando por la completa conferencia del profesor Manuel Aragón Reyes, quiero decir, un compañero también mío en el Tribunal Constitucional durante los 9 años que permanecimos en él, concretamente, y también de Fernando Castedo y Jesús Remón, que se han referido específicamente a problemas concretos también de estos arbitrajes administrados, es decir, el arbitraje institucional. Yo voy a tratar de las garantías del arbitraje administrado, que es el que se administra por una corte de arbitral, por una institución arbitral, en la corrección del laudo. Es decir, el hecho de que una corte arbitral, es decir, una institución que tiene facultades de resolver por vía arbitral un conflicto y en virtud también del principio de autonomía de la voluntad de las partes, ¿por qué precisamente esta inclusión o esta deferencia de atribuciones a una institución arbitral conduce directamente a la conformidad del laudo, es decir, a la corrección del laudo, como he dicho antes, con el ordenamiento jurídico, sustantivo o procedimental aplicable. ¿Por qué se hace esto así? No por menosprecio a la justicia,
sino porque la justicia no puede ser la primera pieza en la solvencia o en la resolución de las controversias que los particulares pueden tener en materias que sean de libre disposición de las mismas. No puede ser la primera, es la última, la pieza de cierre, la de garantía. Y cuando no se ha podido la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en estas materias que tengan libre disposición, cuando no se ha podido conseguir por otros medios alternativos que son preferentes e incluso que tienen que anteceder a la solución judicial. Si es una solución de garantía, que es la última, la pieza de garantía, pues no va unida precisamente a la rapidez, que es una de las ventajas del arbitraje, quiere decir, a la cortedad del tiempo para resolver la controversia. Y asociada a la cortedad del tiempo para resolver la controversia, también el menor coste, quiero decir, porque una de las causas de la percepción ciudadana de la justicia es la lentitud. La lentitud muchas veces asociada porque es la pieza de garantía y por consiguiente tiene que hacer respetar, y respetar no solamente los preceptos que figuran en las leyes de procesales concretamente, sino los preceptos que, como ha dicho anteriormente el profesor Aragón, en el Estado de Derecho, que son principios básicos del Estado de Derecho, pieza de cierre, el último, de garantía. No es la rapidez lo que la caracteriza, sin embargo, el arbitraje precisamente puede, en virtud del principio de voluntad de las partes, en materias, no se olvide, de libre disposición de las mismas, pueden naturalmente, quiero decir, tener una cortedad, es decir, disminuir el tiempo de resolución del conflicto y, por consiguiente, disminuir también los costes, porque muchas veces los costes van unidos, a pesar de que no sea, en principio, lo más caro, por así decirlo, a la administración judicial de la justicia, quiere decir, tienen que ir unidos al tiempo. Un proceso largo, imagínense ustedes, procesos que inclusive la ejecución de una sentencia que se ha ganado, cuando una de las partes dice que ha ganado una sentencia y decir ya está resuelto el asunto, pues no. Hay veces, y experiencias personales tengo muchas, por razón de los años que llevo ejerciendo precisamente la judicatura, de los años que he tenido ejerciendo la judicatura, donde a veces la ejecución de una sentencia para el que ha ganado la sentencia tarda 18 años, la ejecución de una sentencia ganada. Imagínense, donde las partes inclusive han podido desaparecer ya y trasladarse a la otra vida, y sin embargo una sentencia que ellos creyeran que habían ganado y que con eso se solucionó la controversia, pues no era así. No es por menosprecio a la justicia, sino porque la justicia, al ser garante, no puede ser unida a la rapidez y, sin embargo, la cortedad del tiempo en la resolución de la controversia pues es una de las manifestaciones más proclives para aceptar la solución arbitral a una controversia concretamente. Y es, además, también el arbitraje es el más desarrollado, como se ha puesto de relieve con anterioridad, de todos los procedimientos de resolución de controversias, el más desarrollado a nivel interno y a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque también por la notoria reducción de su duración, por la globalización de la economía, del comercio y de las inversiones, sobre todo esto afectante al arbitraje internacional, y por su autonomía derivada de la independencia respecto del proceso judicial, donde no voy a entrar porque me va a continuación a tratar del principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y porque ha sido tratado también anteriormente muy bien por quienes van, Fernando Castedo, Jesús Ramón y anteriormente por Manuel Aragón. Voy a tratar de cuáles son las ventajas precisamente, ventajas que yo clasifico, y voy a ir simplificando en lo que tengo escrito, clasifico en dos manifestaciones. Una primera, las ventajas genéricas, porque el arbitraje, concretamente y sobre todo, distinguir en las dos modalidades fundamentales de arbitraje, no en el de derecho y equidad, sino en el arbitraje ad hoc, es decir, el arbitraje concreto, donde los árbitros han de realizar funciones precisamente que son propias de una secretaría administrativa, de un tribunal, y también no solo las resoluciones que afectan durante el proceso arbitral de carácter sustantivo, de carácter procedimental y sobre todo el laudo final, que es el que pone fin a la controversia. Es decir, que en esta situación concreta específicamente hay el hecho de que las partes puedan acudir al arbitraje ad hoc, pero el arbitraje ad hoc puede ser inclusive menor coste,
porque no tienen que satisfacer las prestaciones concretamente que exige una corte arbitral, quiero decir, y las provisiones de fondos que exige una corte arbitral en virtud de sus reglamentos, lo exigen todas, concretamente como requisito fundamental para la aceptación del procedimiento arbitral, y los árbitros se manifiestan o se relacionan directamente con las partes. Pero, ojo, esto requiere para que prospere un arbitraje ad hoc, es decir, el arbitraje concreto, requiere un espíritu de colaboración de las partes que, cuando se trata de una controversia donde las partes están enfrentadas, se trata de un principio de muy difícil consecución. Por consiguiente, el acudir a una institución arbitral, es decir, acudir a un arbitraje administrado para la resolución de una competencia, no solamente para la resolución del fondo, sino también para acogerse al procedimiento, que al lado del procedimiento que se establece y los principios básicos, una ley de arbitraje como la ley arbitraje española, quiero decir, del 2003, quiero decir que es una ley inspirada en la ley modelo UNCITRAL, acrónimo de la denominación inglesa, quiero decir que es una ley de 1985 y de una convención de 1958, no, sí, 85 y de 58, el 58, Convención de Nueva York para la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y el exequatur de sentencias arbitrales extranjeras, y que son esta ley española del 2003, sobre todo con la modificación de la Ley 11 de 2011, es un acogimiento completo de todas las garantías que se tienen por acudir precisamente a un arbitraje institucional, es decir, acudir al procedimiento arbitral, que con respeto absoluto a la voluntad de las partes, porque el arbitraje depende fundamentalmente del principio de autonomía de voluntad de las partes, establece concretamente un procedimiento, establece los costes, establece hasta inclusive los procedimientos a que me referiré para terminar mi intervención, que controlan la legalidad y controlan la corrección con arreglo al ordenamiento jurídico sustantivo o adjetivo del laudo que se dicte, de los laudos interlocutorios o del laudo final. Pues fíjense ustedes, quiere decir, el hecho de que tener las listas de los árbitros, tener un procedimiento arbitral que no lo tienen que diseñar las propias partes, sino acogerse al procedimiento arbitral que recoge también los principios básicos del proceso debido, del procedimiento debido, principio de igualdad de trato de las partes, el principio de contradicción y el principio de potenciación del derecho de defensa. Este está acogido también en los arbitrajes institucionales, en todos los reglamentos de las Cortes de Arbitraje y, naturalmente, en el reglamento de CIMA. Quiero decir, y esto, aparte de eso, de conocer esto, conocer la excelencia de los árbitros, que eso conduce también a un laudo final que sea conforme con el ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo. Quiero decir, sean excelentes los árbitros, y ya se ha dicho aquí anteriormente, y lo he dicho yo con anterioridad, juristas de reconocida competencia para formar parte de las listas de árbitros, concretamente, dejando, como hace el reglamento de CIMA, dejando a las partes siempre preferencia, inclusive que su voluntad, porque es la que caracteriza al arbitraje, sea determinante inclusive de los propios árbitros dentro de la lista, dándoles participación y no atribuyendo exclusivamente a la Comisión del Gobierno y a la Corte Arbitral la potestad de nombrar los árbitros correspondientes. Pero quiero decir, estas funciones, estas ventajas que tiene el arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional respecto de materias de libre disposición de las partes, con respecto a la vía judicial, que es una vía última, como vuelvo a repetir, y de garantía, que muchas veces se olvida y se pone como la vía primera y a veces como una vía de amenaza. Te llevaré a los tribunales, quiero decir, te llevaré a los tribunales y se hace, quiero decir, como si fuera la vía judicial. Es la de garantía o cierre cuando no se ha podido la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos conseguir por otros medios tan legítimos como la vía judicial y que son preferentes concretamente a la misma. Voy a referirme a los supuestos específicos ya a los que puede decirse que el arbitraje institucional, el arbitraje encomendado a una corte de arbitral o a una institución, es preferente sobre el arbitraje ad hoc, es decir, el arbitraje que prescinde precisamente de esta administración del arbitraje, aparte de la ventaja de no tener que diseñar el procedimiento arbitral, ni siquiera elegir las normas como pueden elegirlos en un procedimiento arbitral aplicables para resolver la controversia. Fíjense si el principio de autonomía de la voluntad llega a un límite verdaderamente que sería casi imposible de sospechar
dentro de otro procedimiento alternativo al judicial para resolución de controversias, que sin embargo debo decir que estas garantías son fundamentalmente para corregir el laudo, la garantía que supone el que antes de dictarse el laudo final o definitivo tienen las Cortes, y lo hace, y ahora leeré el precepto de CIMA concretamente, que es el precepto quizá más completo que yo he encontrado en todas las Cortes arbitrales, que estiman esta posibilidad de que sea la Corte arbitral la que pueda garantizar a través de un examen del proyecto de laudo que se haya encomendado, a través de un examen pueden, respetando siempre, fíjense, respetando siempre la voluntad de los árbitros para resolver el fondo, en materias que afectan fundamentalmente a la forma y en materias que se pueden referir al fondo, aunque siempre respetando y con respeto a lo que decidan en definitiva los árbitros. Pero una advertencia en cuanto a una posible corrección del laudo en cuanto al fondo, una advertencia, a pesar de que se respetará siempre el criterio de los árbitros, que será decisivo, no el de la Corte de arbitral, pues, pero será un procedimiento, quiero decir, de averiguar, porque el defecto que las partes lo comparten, mejor dicho, lo conocen. Y si las partes los conocen, a pesar de que no sea determinante del fallo final, sin embargo, podrá servir para impugnar el laudo, porque la existencia de un arbitraje, enseguida me someto a los 3 minutos. Pues bueno, voy a recibir concretamente, a leer el precepto concretamente que dice el artículo 47 del reglamento CIMA, antes de los 3 minutos que me da María Luisa. Dice, con una antelación mínima de 15 días hábiles sobre la fecha del vencimiento del plazo para su emisión y antes de su notificación a las partes, el tribunal arbitral deberá someter un proyecto de laudo a la Corte, la cual podrá sugerir, fíjense bien, las modificaciones formales necesarias para asegurar su corrección y eficacia. También podrá llamar su atención sobre puntos relacionados con el fondo de la controversia, fíjense, respetando siempre la libertad de decisión del tribunal arbitral, y ningún laudo podrá ser dictado antes de haber sido aprobado en cuanto a su forma por la Corte. Fíjense este precepto tan completo, concretamente, que conduce a un árbitro perfectamente correcto, con estas posibilidades de advertencias, respetando el criterio de los árbitros, y también de corrección de defectos formales a la excelencia del arbitraje. Y otra medida específica es también la posibilidad de impugnación ante la propia Corte arbitral y por pues que evitaría convertir el arbitraje en una primera instancia de un proceso judicial, porque si se permite la voluntad concreta, por voluntad de las partes, de cualquiera de las partes, que se haya manifestado en el convenio arbitral o que se haya manifestado en la solicitud inicial o en la tramitación inclusive anterior al nombramiento de los árbitros, la posibilidad de prever que para el futuro y el laudo que se dicte habrá dentro de la propia Corte una segunda instancia, una instancia de admisión. Esto lo admite igualmente, y no quiero ya molestar más concretamente, por un tribunal arbitral de la propia Corte, que está integrado por 3 árbitros, está presidido por el presidente de la Corte o por el árbitro que designe su comisión de gobierno a propuesta de dicho presidente, dando participación a las partes. Para este tribunal arbitral de apelación, podríamos llamarlo de impugnación, dando para que de una lista de 8 miembros que el tribunal, que concretamente la presidencia de la Corte, transmite a las partes, pueden elegir concretamente 4 del miembro por orden de preferencia para que formen parte de este tribunal de recurso y pueda corregirse defectos del laudo y conducir precisamente a su corrección esta posibilidad de una, podríamos llamarle, segunda instancia en la propia Corte arbitral. Ventaja, por consiguiente, del arbitraje administrado, del arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc y, naturalmente, sobre cualquier otro medio de solución de las controversias por propia voluntad de las partes, vuelvo a repetir, en materias que son de libre disposición de las mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pascual. Magnífica tu intervención y, además, dar luz a ser visibles las ventajas que entraña la administración del arbitraje en lo que se refiere concretamente a la corrección del laudo, pues hace que no se sienta tan herida alguna sensibilidad cuando en ocasiones viene olvidando tales beneficios y le toca a ella que le sea corregido.
Pues vamos a concluir la mesa con una última intervención. Con un broche de oro contamos con la presencia de Juan Antonio Siol Ríos. Juan Antonio se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona, también con premio extraordinario de licenciatura, ingresando en la carrera judicial con número 1 de su promoción, como igualmente lo fue en las oposiciones a magistrado especialista de lo contencioso al letrado del Tribunal Constitucional. Posteriormente fue nombrado secretario general del Tribunal Constitucional y ha ocupado diversos cargos de relieve en la Judicatura, como entre los que destaca como magistrado de las salas primera y tercera del Tribunal Supremo, concretamente presidiendo la Sala de lo Civil del Alto Tribunal. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Supremo Órgano de Garantías Constitucionales. Asimismo, ha sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia y es miembro de la Comisión General de Codificación. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos: Premio Pelayo para jurista de reconocido prestigio, Medalla del Mérito Constitucional, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Son de imposible cita sus actividades profesionales, científicas y docentes, relacionadas directamente con cuestiones de interés constitucional, pero también muy numerosas sus publicaciones, ponencias, cursos e intervenciones no directamente relacionadas con esta materia. Actualmente es también consejero del despacho Cuatro Casas. Juan Antonio se va a ocupar de una ponencia de enorme relevancia, plenamente identificada con el contenido de esta mesa y del que sin duda pocas personas como él nos podrían ilustrar: el arbitraje y el principio de unidad jurisdiccional, conceptos ambos fundamentales dentro del derecho y que en un primer momento pudieran parecer contradictorios, sin embargo, pueden existir, coexisten de manera armónica, solo que representan, bueno, pues aspectos distintos dentro del sistema jurídico. Muchas gracias, Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias a la moderadora por esta excesiva presentación. Muchas gracias a los órganos rectores de la Corte por la invitación a tomar parte en este acto. Muchas gracias a los anteriores intervinientes porque han expresado prácticamente todo lo que se puede decir y muy bien dicho, especialmente la conferencia magistral del profesor Aragón. Y a mí no me queda pues sino intentar cerrar. ¿Se oye bien así? Intentar cerrar pues añadiendo alguna reflexión en relación con la unidad jurisdiccional y el arbitraje. Debo advertir que le he prometido formalmente a la moderadora que respetaré los 13 minutos de tiempo. Por lo tanto, en este momento pongo el cronógrafo y a los 13 minutos me detendré. El principio de unidad jurisdiccional es una de las bases del Estado de Derecho. Está recogido en el artículo 117 de la Constitución y tiene como una de sus consecuencias el monopolio de la jurisdicción por los tribunales, por los jueces y magistrados, y la exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Hoy día creo que no vale la pena discutir la materia porque no hay ningún sector doctrinal que no admita que no solamente el arbitraje, sino los sistemas alternativos de resolución de conflictos son perfectamente adecuados a la Constitución. Además, el arbitraje tiene en nuestro derecho una tradición histórica que se ha ido recuperando en las distintas constituciones y el árbitro no es juez. El árbitro no tiene una posición jerárquica sobre las partes, su función no es permanente en el caso concreto, es ocasional. Sus facultades derivan de la voluntad de las partes a través del convenio arbitral y el laudo necesita de la intervención de los tribunales para ser ejecutados. La función del árbitro y sus facultades derivan en consecuencia de la libertad de las partes, de la voluntad de las partes, en función del principio de autonomía de la voluntad que, como unánimemente dije la doctrina, apoya el arbitraje al amparo de los artículos 1, 10, 33, 38 de la Constitución. Lo que sí ha existido es algunas vacilaciones en cuanto a la naturaleza del arbitraje, porque recogiendo sobre todo la posición histórica de Carneluti, se ha venido diciendo que es un equivalente jurisdiccional. La sentencia 17/2021 del Tribunal Constitucional pide perdón por esto. Dice, puede haber existido cierta confusión, porque hemos dicho que era un equivalente. No es un equivalente jurisdiccional exactamente, sino que es una alternativa a la jurisdicción que tiene efectivamente consecuencias jurisdiccionales importantes porque el laudo produce efectos de cosa juzgada. En el terreno internacional, efectivamente, la cosa juzgada del arbitraje tiene unas limitaciones, como es bien sabido, porque en Roma I, es decir, el acuerdo
el reglamento europeo para el reconocimiento de las sentencias de otros Estados no excluye expresamente el arbitraje, y además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado rápidamente TJUE, pues ha dicho que no puede oponerse al reconocimiento de una sentencia de otro Estado de la Unión la existencia de un laudo incompatible en el Estado, sino que los laudos necesitan, como sabemos, de un procedimiento especial de ejecución para su reconocimiento. De esto se derivan unos principios esenciales, de los cuales para mí es muy importante la confianza en el arbitraje. Confianza en el arbitraje, para cuyo establecimiento tienen una gran importancia precisamente las instituciones arbitrales. Las instituciones arbitrales tienen una función importante para reforzar las bases éticas del arbitraje, para conseguir que sean una realidad la rapidez, la especialización, la transparencia, muy importante también en la función arbitral, la imparcialidad de los árbitros, que no haya dudas sobre su imparcialidad, y otro aspecto importante también, la confidencialidad. Otro principio fundamental, del cual ha hablado especialmente Pascual Sada, es, y es con natural, al tratar el arbitraje, de la intervención judicial mínima. Pero el arbitraje tiene hoy algunos problemas, algunas amenazas, y yo me referiré rápidamente a algunos de ellos. En primer lugar, la aplicación de criterios formales propios del proceso judicial. Yo estoy de acuerdo en que el arbitraje exige unas formalidades, obviamente, que por eso están recogidas en la ley de arbitraje. Pero no estoy del todo de acuerdo con que su fundamento constitucional esté en el artículo 24 de la Constitución, que habla de la tutela judicial. Sin perjuicio de que esta opinión pues, pueda también ser considerada, a mi juicio es más aceptable entender que estas exigencias derivan nada más y nada menos que del principio de justicia que establece la Constitución en el artículo 1, del principio de dignidad y respeto a los derechos de las personas y también del principio de prohibición de la arbitrariedad que establece para los poderes públicos el artículo 9, pero no olvidemos que el laudo es objeto de ejecución por parte de los tribunales. Yo creo que es más útil conectar estas formalidades con estos principios y no con el principio de tutela judicial, porque esto conduce a excesos, porque todo vez conduce a que tratemos de aplicar la ley de enjuiciamiento civil en ocasiones al arbitraje cuando realmente pues, no es aplicable en todos sus extremos, pero sí en gran parte de sus principios. El arbitraje exige, obviamente, contradicción, igualdad entre las partes, que no exista indefensión, que se practique prueba y se ha hablado antes también de ciertas dudas que exigen en cuanto a la necesidad y alcance de la motivación. Otro problema que también a mí me gusta tratar es el problema al que se refiere una sentencia del Tribunal Constitucional, la 50 del año 2022, como peligro de desbordamiento del concepto de orden público. Este es uno de los problemas que afectan a la vida, pero es un problema real. A mí me han preguntado alguna vez, ¿se puede suprimir el concepto de orden público? No se puede, ahora está clarísimo que sería imposible. Probablemente sería contrario a la Constitución, pero sobre todo contrario al derecho europeo. Pero, sin embargo, el concepto de orden público no puede utilizarse, como se ha explicado antes, para decir que no cabe una transacción sobre una materia que ha sido objeto de un laudo, que no cabe un desistimiento en una demanda de nulidad de un laudo, o bien que la motivación del laudo pues es inaceptable o no es aceptable y, por lo tanto, esto va contra el orden público. Podríamos discutir si va contra el orden público, probablemente la consecuencia sería positiva, sin perjuicio de que hay como se ha explicado también, un motivo específico de anulación que lo contempla, la falta de motivación absoluta en el arbitraje, pero evidentemente exagerar el orden público en este punto hasta el extremo de comprobar si la motivación es suficiente, es clara, es exhaustiva, etcétera, yo creo que es un exceso indiscutible. Por otra parte, en la actualidad el concepto de orden público está siendo objeto de tratamiento por el TJUE, al cual hay que prestarle mucha atención, porque ha sentado el principio de que, si bien es aceptable que el control del arbitraje por los tribunales nacionales de cada país puede ser limitado y excepcional según la ley del país, sin embargo, no puede suprimirse para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el suprimir el control judicial del arbitraje, es decir, la posibilidad de anulación va en contra del principio de primacía y efectividad del derecho de la Unión.
¿Y cuáles son las materias que deben ser incluidas dentro de este concepto de orden público? Lo que el Tribunal de Justicia, el TJUE, como decimos vulgar y rápidamente, considera principios de orden público del derecho europeo. Por ejemplo, el principio de libre competencia, protección del consumidor, libre circulación, de protección de los derechos fundamentales. Ahora bien, no hay que confundir las cosas. El que una materia sea de derecho de consumidor no quiere decir que sea de orden público. Solamente se producirá una vulneración de orden público cuando exista una vulneración relevante en el laudo del principio de protección del consumidor, del principio de libre competencia, de un derecho fundamental, etc. Pero, insisto, según el Tribunal, lo que llama disposiciones fundamentales de orden público de la Unión Europea deben ser objeto de, cuando se traten las materias en un laudo, cuando se trate en el arbitraje, debe existir una posibilidad de revisión limitada y excepcional, que es lo que nuestro ordenamiento contempla a través de la introducción del recurso de anulación. Y, finalmente, quería tratar una cuestión que es la relacionada con la posible introducción en el arbitraje de materias de orden público, de derecho administrativo, que yo creo que es, con algún sector de la doctrina con el que estoy de acuerdo, que es perfectamente posible, incluso con la actual redacción de la Ley de Arbitraje, el artículo 2 de la Ley de Arbitraje y, sobre todo, las experiencias que han existido en relación con la mediación intrajudicial en el ámbito del proceso contencioso administrativo, de la cual ha hablado en muchas ocasiones Pascual Sar. Evidentemente, las razones que permiten el que se extienda la mediación a estas materias, a determinadas materias, básicamente podríamos decir son aquellas que se refieren a pretensiones en las que está en juego la titularidad de un derecho subjetivo, bien sea típico, bien sea reaccional, como pueden ser básicamente pretensiones de carácter patrimonial, sobre todo si versan sobre la cuantía de la indemnización, sobre ejecución de prestaciones bilaterales, incluso cuando se trata de ejecuciones de sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa, concreción de conceptos fácticos legalmente indeterminados o bien resolución de cuestiones técnicas. En la actualidad he dicho que se observa una regresión en esta materia, es decir, el legislador prácticamente ha ido reduciendo el arbitraje al ámbito del derecho privado, y no olvidemos que la ley actual ya no se llama Ley de Arbitrajes de Derecho Privado, se llama Ley de Arbitrajes porque no cierra el campo a que pueda existir también arbitrajes en el ámbito del derecho público, pero efectivamente la ley se muestra restrictiva, por ejemplo, la ley de procedimiento, la ley de régimen jurídico, del procedimiento común. Pues en la actualidad prácticamente solo admite el arbitraje en algo que no es arbitraje, que es introducirlo en el recurso de alzada, pero luego con un recurso contencioso administrativo. Y la ley, una ley clave en esta materia, absolutamente fundamental para el arbitraje, que es la Ley de Contratos del Sector Público, en la última modificación ha tenido una regresión importante, porque ahora solamente se refiere al arbitraje cuando se trata de contratos con empresas extranjeras para tratar de evitar el que se establezcan cláusulas de sumisión a tribunales extranjeros. Entonces se procurará ir a una cláusula arbitral, es decir, simplemente como remedio para que no intervengan tribunales de otros países. Por lo tanto, lo que está prácticamente, como no admite otra solución, podemos decir que, dado que el arbitraje necesita siempre un apoyo legislativo, pues en la actualidad hay una tendencia regresiva en la legislación que yo creo que habría que reconsiderar, sobre todo a partir de las experiencias que hemos tenido en relación con la mediación sobre el arbitraje en materia de derecho público. Y con ello pongo fin a mi intervención, resaltando ante la moderadora muy claramente que he cumplido rigurosamente el tiempo que me concedió. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo misma estoy asombrada de haber cumplido. Pues es lo que quería preguntar, que no sé si tenemos unos minutos para alguna pregunta. Sí, fenomenal. Fenomenal.
Comenzando por lo último. Si Ole está de acuerdo conmigo en que no solamente es una exigencia que derive de la ley, que a lo largo del proceso arbitral haya determinados principios que deben cumplirse. Y él ha dicho que obviamente, claro, son exigencias derivadas de la Constitución. Inmediatamente del legislador, pero inmediatamente de la Constitución. Si no, no se entendería el razonamiento del Tribunal Constitucional en esa sentencia. Tengo que no soy cantante de la alcachofa esta de los cantantes que se la meten casi en la garganta, pues yo no tengo la costumbre. ¿Estamos de acuerdo, Juan Antonio? El legislador no es libre por completo para eliminar ese tipo de garantías en el procedimiento arbitral. ¿Ve? En cambio, ¿estás de acuerdo en otro? En que no es el 24. Tú te inclinas, Juan Antonio, por el... No lo has dicho, pero creo que lo admites también. Por el principio estructural Estado de Derecho, en el 1, por el valor justicia, en el artículo 1 también de la Constitución, por el valor dignidad de la persona, en el artículo 10. En fin, podíamos encontrar otro. Y de la Constitución se derivarían esos principios. Se derivaría a través de una interpretación sobre qué principios son básicos del Estado de Derecho y, por otro lado, a través de una interpretación qué principios pueden extraerse de valores, que es una operación ya jurídicamente más complicada. Yo no voy a refutar eso. Simplemente, yo lo respeto. Yo razono un poco más lo mío. Vamos a ver. Si se deriva de esos valores y de ese principio Estado de Derecho, como el Estado de Derecho es un complejo de principios, entre ellos está el de la tutela judicial. Sé que el tribunal dice, yo lo he dicho literalmente, no dice lo que yo digo, yo interpreto. Dice, proceden de la ley de arbitraje. No se proyecta directamente a la independencia judicial, que eso se proyecta en la jurisdicción, la justicia. Pero yo creo que cabe sostener que siendo la tutela judicial efectiva uno de los principios indeclinables del Estado de Derecho, nucleares del Estado de Derecho, y si sabemos que el Estado de Derecho se proyecta no solo sobre las organizaciones públicas, sino también sobre las relaciones privadas. Obviamente, el artículo 9.1 de la Constitución es claro, también los ciudadanos están vinculados por la Constitución. Y, por tanto, la autonomía de la voluntad tiene límites. No puede servir la autonomía de voluntad para que se obligue a una parte a vulnerar derechos fundamentales. Por tanto, si el Estado de Derecho también se proyecta en el ámbito privado en sus dimensiones propias, que no es tanto como la del derecho público, en la dimensión de vinculación negativa, en lo positiva, ¿por qué no anclar también en el Estado de Derecho y, por tanto, en uno de sus principios nucleares? Ya sé que es una interpretación nueva, no se ha hecho hasta ahora. La proyección de la tutela judicial efectiva en el procedimiento arbitral. Sabemos que la doctrina del tribunal y la doctrina de los autores es este derecho se proyecta naturalmente sobre la organización judicial, sobre la justicia estatal. Pues yo no creo que nada impida que se pueda sostener que algunos de los contenidos mínimos, absolutamente básicos, derivados del valor justicia, que tiene el derecho a una resolución justa de controversia, más o menos eso es tutela judicial, llamándole judicial, justa y no respecto de una determinada organización pública. Pues claro que se puede proyectar. Claro que a mi juicio se puede proyectar con diferente intensidad. Por supuesto, solamente respecto de esos mínimos que señalamos muy bien, Juan Antonio, sin los cuales una sociedad de ciudadanos libres, iguales, con la dignidad de la persona por delante, etcétera, etcétera, no podría subsistir. Hay que garantizar, incluso en el ámbito privado, ciertos principios. Pues bueno, ahí puede proyectarse la parte nuclearísima a la que se refiere el Tribunal de Derecho, que la saca de la ley, pero no solamente de la ley, también se saca de la Constitución, y se saca de la Constitución, se saca del Estado de Derecho, y si se saca del Estado de Derecho,
Se puede interpretar que es una proyección mínima especial, no natural, si queremos, de la tutela judicial efectiva en el procedimiento arbitral. Nada más, es lo que quería. Pero, en fin, no es una refutación, por Dios. Es una coincidencia, por un lado, con Juan Antonio, y después una no coincidencia contigo y con parte de lo dicho por él. Y nada más. Os felicito, habéis estado estupendo. Gracias, Manolo. ¿Queréis responder, Juan Antonio? Urquiola. Yo estoy abundando en el tema. Primero, enhorabuena por el magnífico panel. Felicidades, por supuesto, a CIMA. Pero es sobre el mismo tema que estamos hablando, pero elevándolo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, por cierto, también ha recogido lo del equivalente jurisdiccional y que al final a lo que llega es a que es aplicable el 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que iría en contra de lo que tú dices. ¿Perdón? No, que sí que tienen principios que sí que se tienen que aplicar pero a través de lo del equivalente jurisdiccional. Claro. No sé si Juan Antonio quiere... Sí, bueno. Yo lo que quería decir es que básicamente esta discusión yo creo que no la podemos cerrar aquí, no porque no haya personas muy relevantes que puedan emitir su opinión, sino porque creo que todavía no está suficientemente decantado. Efectivamente, sobre todo más que el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se lo plantea, pues vacila a veces para explicar por qué razón, pero no discutimos que estos principios juegan en el proceso judicial y en el arbitraje. El problema es ver hasta qué punto tienen su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental específico reconocido en las constituciones, o tiene su fundamento en algo superior o al menos distinto en la Constitución y en las constituciones y en el sistema europeo sobre todo, que es principios relacionados con la justicia, con el derecho. Como todavía no está, creo, suficientemente decantada la idea de que el derecho no es ya o no consiste en la resolución de conflictos aplicando silogismos aristotélicos, sino que el derecho es una actividad que cada vez más se concibe como una actividad dialéctica, oposición entre posiciones, y se llega a una conclusión que no es matemáticamente exacta, pero que es la aceptable incluso en un determinado momento en función de determinadas circunstancias, pues también resulta difícil el conectarlo a un artículo concreto de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que esta discusión, que intelectualmente es evidentemente muy interesante y que creo que aquí lo ha sido, creo que no, en este momento por lo menos no tiene una definición clara y excluyente de la otra posición, ¿no? De lo que se puede considerar que son dos posiciones. Esa sería mi opinión, al menos en este momento. Gracias, don Manuel. Sí, le doy. A ver, yo creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. Es decir, las garantías del due process operan en el arbitraje. La cuestión, y alguna trascendencia creo que tiene, es cuál es la técnica para prestar esa garantía. ¿Es una técnica constitucional o lo es de legalidad? Porque si lo insertamos en el plano del 24, y yo por eso creo que la exclusión del arbitraje del 24 por parte de una jurisprudencia constitucional muy antigua y que se ha ido consolidando día a día por la vía del que el arbitraje parte de una renuncia al derecho fundamental y por la vía de algo evidente. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación. Es el derecho a exigir de los órganos del Estado, de la jurisdicción, una prestación pública. Por tanto, claro, con un contenido. Y el contenido de esas garantías se aplican con parecida proyección sobre el arbitraje. Pero el excluirlo del 24, como ha hecho el Tribunal, creo que lo que permite es no aplicar el mismo estándar de control del 24 cuando se producen problemas en el arbitraje. Y recordemos que
algunas de las sentencias que fueron revocadas por el Tribunal Constitucional en el grupo de sentencias que comienzan con la 46 del 20, nacen precisamente del intento de aplicar y de proyectar el mismo estándar de control del derecho fundamental a la tutela al 24. Por eso yo creo que es una cuestión de matiz, que estamos de acuerdo en los principios fundamentales, pero que no llego a ver la necesidad de hacer una reinterpretación de la línea consolidada de doctrina constitucional que hasta ahora tenemos. Estamos de acuerdo. Simplemente que yo, por supuesto que me opongo a que se aplique el estándar completo del 24, señor, un puro disparate. Otro es un problema interpretativo muy interesante que volveremos sobre él en otros momentos y que nada, pero en el fondo efectivamente estamos de acuerdo. El legislador no es libre, eso es de acuerdo. Entonces, querías hacer una pregunta. Por cuestión de tiempo damos por concluida la mesa y agradecer a los ponentes compartir su tiempo y conocimiento. Gracias.